nuestro punto de inicio es una entrada conceptual y teórica para revisar algunos términos, ¿no? Y podemos empezar, por ejemplo, por el término, por la definición de élite, ¿no? Y una que he encontrado que me parece bastante sencilla es que el término élite se refiere a grupos de individuos que poseen un grado significativo de influencia, poder, riqueza y acceso a recursos en una sociedad o comunidad. Estos grupos a menudo tienen una posición privilegiada en términos económicos, políticos, sociales o culturales, lo que les permite tomar decisiones y ejercer un impacto notable en la dirección y el funcionamiento de una sociedad o país. Y las élites pueden existir en diferentes esferas y contextos dentro de un determinado país. Así, por ejemplo, podemos tener élite política que comprende, bueno, los líderes políticos, a los funcionarios, a los legisladores y a otros individuos que ocupan algún cargo de poder y tienen algún tipo de rol en la toma de decisiones clave, ¿no? En la dirección política del país. O sea, bueno, hay un espacio, ¿no? Que es el espacio, hay un espacio político, pero hay un espacio de la élite política que corresponde a aquellos, bueno, más altos funcionarios que tienen la capacidad para tomar decisiones claves, ¿no? Tenemos luego también a la élite económica que está comprendida por los empresarios, inversionistas, magnates y dueños de grandes empresas que controlan una gran parte de la riqueza y recursos económicos de Perú. Esto lo vamos a ver concretamente más adelante. Tenemos por otro lado también élites sociales, ¿no? Que son los individuos de las clases altas con algún estatus social elevado, a menudo relacionado con su educación, ocupación, linaje o estilo de vida, ¿no? Las aristocracias, como se ha conocido en algunos momentos, ¿no? Después, por otro lado, tenemos a las élites culturales e intelectuales que comprenden los académicos, intelectuales, artistas y figuras influyentes en los medios de comunicación y la cultura, ¿no? Que pueden dar forma a las ideas, valores y discursos en la sociedad. Y este es un punto importante en el que me quiero detener porque las ideas, los valores, aquello que es considerado socialmente aceptable en una sociedad es muy importante, ¿no? Porque, o sea, son elementos que nosotros tomamos como mandatos sociales que pueden equivaler a ideas que nosotros podemos sentir obligatorias para hacer o dejar de ser, ¿no? Y en ese caso, bueno, las élites culturales, los grupos, digamos, en posiciones de mayor privilegio, tienen la potestad, la capacidad de dar forma a esas ideas, a esos valores, a esos discursos, y que el resto de la sociedad, al ver que los grupos privilegiados las hacen suyas, pueden también hacerlas suyas, ¿no? Este es un ámbito de discusión muy interesante, no es el que nos ocupa ahora en este momento, pero eh, da para discutir mucho, mucho, mucho más, puesto que estamos, bueno, en una etapa en donde, por ejemplo, términos como fake news o medias verdades se discuten y tienen que ver con aquellas ideas, valores y discursos que están presentes en la sociedad, en las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Y ahí nos toca, pienso, discutir mucho, cuestionarlas y criticarlas si es que vemos que en algún momento pueden representar de algún modo ser atentatorias para los derechos humanos, para los derechos de mujeres, de las diversidades, del medio ambiente, etcétera, ¿no? Bueno, pero no me detengo más. El otro tipo de élite que podemos tener es el élite militar o seguridad, compuesta por altos mandos militares y líderes de agencias de seguridad, ¿no? Que tienen la capacidad del uso de la fuerza y ven temas de seguridad en un país, ¿no? Y finalmente también podemos tener la élite religiosa, ¿no? Que se refiere a líderes religiosos y figuras eclesiásticas que pueden tener algún impacto en los aspectos culturales y éticos de la sociedad, ¿no? Son, digamos, hay unos tipos de sectores que se reconocen como
más visibles, en tanto su ubicación les permite tener un diálogo, un discurso y tener una proyección más eh, visible sobre la sociedad, ¿no? Ahora, revisemos también la idea de proyecto nacional, que es la otra parte del título de esta conversación. Y es que un proyecto nacional alude al conjunto de objetivos, metas y políticas que un país o nación se propone para su desarrollo, crecimiento y bienestar. Es una visión de largo plazo que busca, bueno, guiar las acciones y decisiones de un país en diversos ámbitos, como la política, la economía, la sociedad, la cultura, con el objetivo de alcanzar un determinado nivel de progreso y cohesión social, ¿no? Cabría preguntarnos en nuestro caso, en el caso de los peruanos y peruanas, si es que tenemos un proyecto nacional, tenemos algo que nos cohesione, alguna dirección, alguna ruta, alguna vez la hemos tenido y la hemos perdido o aún no la tenemos o no la tenemos aún y la podríamos desarrollar. Algunos otros países los tienen, quizás algunos países vecinos como Chile, como Argentina, como Brasil, como Bolivia, como Ecuador, tienen proyectos nacionales más claros, más definidos, más diáfanos. Lo dejo por ahí para conversar luego. Y esta idea de proyecto de proyecto nacional implica pues la idea de construir un futuro mejor para la nación en su conjunto, ¿no? Más allá de las diferencias políticas, sociales o culturales que puedan existir. En ese sentido, la democracia como el espacio formal de encuentro en donde podemos resolver pacíficamente nuestras diferencias es un elemento importante a tener en cuenta para construir aquel futuro mejor al que me estoy refiriendo, ¿no? Y que se los planteaba un poco desde el inicio, ¿no? O sea, si seguimos siendo una democracia y qué tanto sí, qué tanto no, y de qué maneras se puede desviar ese sentido de búsqueda de un futuro mejor y también cómo podemos hacer para rescatarlo, ¿no? Es importante preguntarse. Ahora, ¿qué rol juegan las élites en los proyectos nacionales? Las élites desempeñan un papel muy importante en los proyectos nacionales, ya que su capacidad de influencia y poder pueden tener un impacto significativo en la dirección y ejecución de políticas, de decisiones económicas, de desarrollo social y otros aspectos clave de la vida nacional. El papel de las élites puede variar según el sistema político, económico, social de cada país, pero aquí vamos a ver algunas formas en las que las élites pueden influir en los proyectos nacionales, ¿no? Las élites pueden influir en la toma de decisiones políticas, ¿no? Puesto que a menudo las élites tienen mayor acceso, un acceso más directo, más fácil, más sencillo, por cuestiones de parentesco, por cuestiones de clase, por cuestiones de grupos sociales, de colegios, de clubes, de universidades a las que han ido y se conocen y entonces tienen una mayor capacidad de articulación y quizás en algunos casos de reconocimiento de que pueden tener intereses en común y que juntos pueden trabajar para llevar adelante esos intereses, ¿no? Eh, pero las élites también pueden tener un rol en la economía y el desarrollo, porque pueden influir en las decisiones relacionadas con la inversión, con el comercio y con el desarrollo económico, y también desde la economía pueden tener una proyección hacia la política, ¿no? Si es que si es que pueden ser capaces de poner algunos temas en agenda, ¿no? De, por ejemplo, buscar influir a quien se elige como ministro de economía cuando un nuevo gobierno asciende, o hasta qué temas no se deben discutir, ¿no? Como suele ocurrir que, por ejemplo, cuando hay algún escándalo, llamemos, o hay algún tema que discutir, como por ejemplo el sueldo mínimo o las AFPs, ¿no? Ahí en los programas de televisión suelen invitar o aparecer algunos expertos, expertas, ¿no? A hablar sobre algunos temas y darle los puntos de vista, pero hay que tomar en cuenta ahí desde qué punto habla quien está performando un discurso, ¿no? Para ver y filtrar, ¿no? Y tamizar la posibilidad de un interés, ¿no? Que esté movilizando un discurso. Por eso es que también las élites pueden tener
un rol en los medios de comunicación y opinión pública porque suelen tener un control significativo sobre los medios de comunicación, ¿no? O sea, los medios de comunicación en el Perú al menos son empresas privadas. No hay, aparte de Canal 7 y de Radio Nacional, el resto de medios son privados, ¿no? Entonces, ahí las élites, los grupos empresariales que pueden controlar los medios de comunicación pueden tener un nivel de control e influencia importante, ¿no? Y esto puede afectar la percepción de los proyectos nacionales y su aceptación o no por parte de la población, ¿no? Vale y cabe recordar o pensar cuál ha sido el rol de los medios de comunicación en, digamos, lo que va de los últimos 2 años frente al proceso político que estamos viviendo, ¿no? Desde las elecciones del año 2021. Ahora, las élites también pueden tener eh, un rol importante en la participación política, puesto que cuentan con más recursos y acceso a redes políticas, lo que les puede permitir participar activamente en el proceso político, ¿no? O tener, como lo mencionaba, más llegada y posibilidad de contacto al al mundo político, ¿no? O que las redes en las cuales participan puedan llegar a posicionarse en algunos estancos del Estado, ¿no? Ahora, las élites también pueden influir en la educación y la cultura de un país al respaldar ciertos enfoques educativos, instituciones culturales o programas de investigación que promuevan sus valores o intereses, ¿no? Y ahí podemos ver que en un determinado momento por ejemplo, reforma educativa ha podido avanzar, ¿no? Porque había un grupo que consideraba que la calidad educativa es un valor importante a tener en cuenta y a trabajar por él y ahí se plantearon una serie de reformas para poder avanzar en ese sentido. Y bueno, luego vemos que cuando hay un cambio en el tablero político, aquellos proyectos pueden verse cuestionados o pueden ser atacados si es que hay un cambio en quienes tienen la capacidad de tomar decisiones políticas nuevamente, ¿no? Y también, dependiendo de la relación de las élites y el resto de la población, su influencia puede tener lugar a contribuir en la desigualdad social, ¿no? Si es que tienen la capacidad de que sus objetivos y metas se superpongan sobre las políticas públicas que pueden ser del interés de la población, ¿no? Pero bueno, ya no nos detengamos aquí, pasemos y conversemos qué cosa ha sucedido en los últimos 30 años, ¿no? Porque, digamos, esta es una entrada, digamos, teórica, conceptual, como se los planteaba, esto es lo que, digamos, idealmente se plantea sobre élites y proyectos nacionales, pero veamos qué ha ocurrido en nuestro contexto en los últimos 30 años. Y bueno, aquí en esta parte empiezo hablando sobre crisis del capital y cambio paradigmático. Esta parte puede ser un poquito densa y enredada, pero voy a tratar de avanzar bien, pero rápido para poder ir a las siguientes partes, ¿no? Y es que en los últimos 30 años ha habido en nuestro país un cambio importante, un cambio en las ideas, un cambio en las políticas públicas y un cambio en la estructura de poder, que eso va a ser muy importante según como lo vamos a poder ver más adelante, ¿no? Y con esta lámina me refiero a que cuando ocurre una crisis en un sistema social, esta crisis estructural puede ocasionar que un sistema político o un sistema social cambie de objetivos o principios estructurales, ¿no? Hacia una transformación social o hacia un cambio de mayor envergadura que nos conduzca a una reestructuración social. ¿Y por qué hablo de esto? Porque durante el siglo XX, ¿no? El siglo bueno, que concluyó hace más o menos 20 años, hubo dos grandes crisis y reestructuraciones del capitalismo, el sistema económico
global, que es el que nos, digamos, acaece o en el que vivimos, ¿no? Y la primera crisis tuvo lugar con motivo de la depresión de 1929 y el descalabro de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Aquí con la depresión de 1929 movió a que se estableciese un pacto social entre el capital y el trabajo para que las economías se pudieran nuevamente dinamizar, pudiesen salir del estancamiento, de la recesión y puedan nuevamente crecer, ¿no? Crecer, ¿no? Ahora, como dicha depresión y crisis de principios del siglo pasado se dio por una desregulación, por una crisis motivada por una sobreinversión en las bolsas. Ahí se vio necesaria la regulación e intervención promotora del Estado en la esfera económica para poder regular y evitar excesos que se habían producido anteriormente, ¿no? Esa reestructuración del capitalismo de una etapa en donde hay escasa regulación a una mayor regulación dio como resultado un capitalismo de control estatal, ¿no? Un aumento sin precedentes en la productividad y una prosperidad general en los países centrales. A esta época se le conoció como época dorada del capitalismo occidental. Sin embargo, los mismos elementos y mecanismos que dieron vitalidad a este periodo histórico terminaron siendo los responsables de generar una crisis en la década de los 70 al hacer cada vez más complejo que el capitalismo realizara su objetivo, que es la obtención de la plusvalía o de la ganancia, ¿no? Entonces, ahí se fue viendo y advirtiendo la necesidad de quizás avanzar a otro tipo de reestructuración en el que se diera un aumento de los beneficios al capital, ¿no? Entonces ahí pasamos a otra crisis que se produjo en los 70 y en la década de los 80, eh, y que encaminada a que el capital pudiese nuevamente cumplir sus objetivos, ¿no? Entonces, ahí se da un cambio en donde el capital avanza a una apropiación mayor de lo que es producido como excedente proveniente del proceso de producción. Se rompe ese pacto que se dio con motivo de enfrentar las consecuencias de la depresión de 1929 y se atacan los salarios, se atacan los sindicatos y se da una expansión de la economía informal porque hay un desmantelamiento del Estado, ¿no? Entonces, este cambio radical en el modelo de actuación estatal va a facilitar la acumulación de capital en detrimento de la redistribución social que se había logrado con las medidas que se dieron a mitad del siglo pasado para que se pueda dinamizar la economía, ¿no? Entonces, este cambio radical, esta reestructuración trajo como consecuencia la liberalización de varias actividades, la privatización y reducción de actividades empresariales, la reforma fiscal regresiva, ¿no? Una reforma fiscal que favorece a las grandes empresas y a los sectores de alta renta porque ya no hace que la recaudación de impuestos se enfoque a los segmentos de mayores ingresos, sino que sean impuestos generales para todos, pero todos sabemos que no ganan de la misma manera, ¿no? También sobrevino la austeridad fiscal y la reducción del gasto y la disminución del estado del bienestar. Ahora, a este ciclo de cambios se le conoció como neoliberalismo, que viene a ser la concreción, generalización e implementación de esta segunda reestructuración del neoliberalismo, ¿no? A nivel internacional, los gobiernos de Ronald Reagan y Margaret Thatcher jugaron un rol muy importante en el impulso del neoliberalismo, que no es otra cosa que la vuelta del pensamiento económico clásico, que propugnaba que los países se relacionaran en base a las actividades en las que podían especializarse, ¿no? Y que fruto del intercambio comercial libre pudiese haber ahí un crecimiento de los países y un crecimiento de la economía a nivel internacional, pero eso traía como consecuencia
que los países no se industrializaran, que no cambiaran sus estructuras de producción, puesto que se volvían dependientes de una única o un grupo de actividades económicas, como lo vamos a ver más adelante. El neoliberalismo en el Perú es introducido en el gobierno de Fujimori desde el primer momento, ¿no? Cuando se da el programa de ajuste estructural, si bien es cierto, salíamos o nos encontrábamos en una crisis económica y por el conflicto armado interno de finales de los 80 muy grave, con una de las inflaciones más altas, pero habían otras formas de poder enfrentar este fenómeno, ¿no? En ese momento el gobierno de Fujimori decidió afrontar la crisis inflacionaria, bueno, asesorado por el Fondo Monetario Internacional y condicionado a implementar un programa de ajuste estructural para poder eh, recuperar el déficit público que en ese momento era bastante alto en el país, ¿no? Digamos, por ejemplo, lo que plantea, bueno, un sujeto que está en los debates y diálogos contemporáneamente de Javier Milei es lo que propone más o menos hacer en Argentina, ¿no? Introducir actualmente un programa de ajuste estructural para enfrentar la alta inflación que está atravesando este país, pero pueden haber otros caminos, ¿no? Que no signifiquen sobre todo un desmantelamiento y una erosión de las políticas sociales y públicas que pueda ser tan fuerte, ¿no? Ahora, este cambio en las reglas de juego, este cambio en el conjunto de ideas, en el conjunto de valores, en el conjunto de ideas, trajo inevitablemente un cambio en la estructura de poder, puesto que, como les había mencionado, este giro que se da para volver a favorecer al capital, ¿no? Y que el capital pueda nuevamente aumentar sus ganancias, trajo como consecuencia que las empresas, los grupos económicos pasaran a ser los nuevos actores de la economía nacional, ¿no? E internacional. Y muestro aquí una tabla de un ranking que hemos elaborado, de un informe que hemos elaborado para la Fundación Ever el año pasado con el profesor Durán, que nos muestra a los principales grupos económicos del Perú al año 2021 según sus ingresos aproximados, ¿no? En esta columna tenemos a los grupos económicos, esta es su posición en el ranking según la suma de sus ingresos y este es el número de empresas que tienen estos grupos económicos y este es el porcentaje sobre el total de ingresos de toda la tabla, que bueno, en este caso no son solamente 25, sino es un ranking que hemos elaborado de 100 grupos económicos. ¿Pero por qué se las muestro? Porque quisiera que vean conmigo las características de los principales grupos económicos o los que están en la cima, ¿no? Y tenemos al grupo Intercorp, que es el grupo propietario del grupo Interbank, eh, y también eh, los supermercados Plaza Vea, Vivanda, ¿no? Es un grupo económico que a partir de la banca se ha expandido, se ha diversificado a los sectores de comercio, los centros comerciales, farmacia, farmacéutico, educativo, ¿no? Los colegios, ay, no recuerdo, bueno, no recuerdo cómo se llaman, y también tiene recientemente un sector farmacéutico, ¿no? La segunda posición en la tabla es Glencore, que es un grupo minero. La tercera posición es Alicorp, el grupo Romero es la rama industrial del grupo Romero y el grupo Romero es uno de los grupos sobrevivientes de los anteriores 12 apóstoles que se identificaron en la década de los 80 y sobre los cuales se ha escrito y se ha hablado mucho. Y el profesor también Durán ha escrito un libro identificando los nuevos 12 apóstoles de la economía peruana, ¿no? El que aparece en cuarto, el grupo que aparece cuarto en la lista es el grupo Credit Corp de Romero, de la familia, ¿no? De la misma familia. El quinto es el grupo Repsol de Refinería La Pampilla, el grupo La Pampilla,
la instalación que tuvo el muy desafortunado escape de petróleo en enero del año pasado. El grupo que aparece en el sexto lugar es Southern Perú Copper Corporation del grupo México, que es un grupo minero. El grupo que aparece en la séptima posición es el grupo Freeport-McMoRan, que es el principal accionista de la sociedad minera Cerro Verde, una muy importante minera. En el octavo lugar vemos al grupo Falabella, ¿no? Que, bueno, todos conocemos, es este propietario de esta tienda por departamentos y también del Banco Falabella. Vemos también al grupo Brescia en el noveno lugar, que es un grupo familiar y económico, uno de los más antiguos, que es también un grupo que se ha diversificado con el paso del tiempo. Es propietario de mineras, es propietario también de una empresa pesquera tecnológica de alimentos, Sociedad Anónima, que es una de las empresas pesqueras más grandes del país. Y luego vemos en el puesto 10 al Grupo Energía Bogotá, que es un grupo eh, económico que tiene empresas en el sector de energía. En el puesto onceavo está el Grupo Trafigura, que es un comercializador de materias primas, minerales especialmente. El Grupo Gloria, Rodríguez, y etcétera, en fin, ¿no? Aquí en esta lista estamos viendo a los principales actores de la economía peruana, ¿no? Dados los volúmenes de ingreso que tienen y si les mencionaba las actividades que estos grupos realizan es porque quería poner de relieve cómo, digamos, la banca, la minería, la industria y las actividades extractivas son las principales actividades en las que se ubican los principales grupos económicos en el Perú y cómo esto va a tener o puede tener una influencia importante en el devenir político, ¿no? Porque como veíamos en la parte primera, ¿no? Las élites, los grupos de élite tienen mayor facilidad, acceso el ámbito político, a los decisores, a los que pueden tomar decisiones clave, sea por motivos de parentesco, de relaciones, de clientela o de financiamiento político, ¿no? Y estas empresas pueden tener la capacidad y tienen el poder de mercado, ciertamente porque sus ingresos se los permiten, para proyectar sus intereses al ámbito de la política, ¿no? Y financiar aquellas organizaciones políticas con las cuales puedan encontrar algún tipo de afinidad para que estas organizaciones políticas, una vez llegadas al poder, si lo llegan a hacer al poder ejecutivo o al poder legislativo, puedan obrar de modo que entre sus actividades, ¿no? Puedan terminar favoreciéndose las actividades o los marcos institucionales que favorezcan las actividades de estos grupos, ¿no? Ahora quiero mostrarles algunas tendencias que nos ha reflejado este pequeño estudio que hicimos con el profesor Durán en el año 2022. Y como les mencionaba, el ranking que elaboramos es un ranking de 100 grupos económicos, ¿no? Yo solamente les he mostrado los 25 primeros bueno, para poderlos observar. Los 25 primeros ya nos decían mucho, y en estas cuatro tablas, o tres tablas y un gráfico que ustedes también lo pueden observar, ¿no? Y es que si dividimos a este ranking de 100 grupos económicos en cuatro partes iguales, la primera parte, el primer cuartil o los primeros 25, los que están al inicio de la tabla, estos grupos económicos, estos grupos de élite, van a acumular casi el 80% de todos los ingresos de este ranking de 100, mientras que el segundo cuartil va a distribuirse ya lo que va restando el 12,93%, el tercero el 5,76% y el cuarto el 2,31%, ¿no? Y también el cuadro 6 que ustedes ven aquí nos dice algo muy interesante, ¿no? Que si volvemos a dividir a los grupos económicos en cuartos, ¿no? O sea, acá en grupos de 25, los primeros 25 grupos económicos tienen una cualidad muy interesante que es el gigantismo empresarial, ¿no? Que llegan a acumular, entre 25 grupos económicos, llegan a acumular 73 empresas,
lo que equivale al 60% casi, ¿no? del total de empresas que abarcan este ranking, ¿no? Esto nos habla, nos dice mucho sobre la alta diversificación que han experimentado estos grupos y la capacidad de control y administración que tienen, ¿no? Asimismo, estos dos, la tabla 5 y el gráfico 1 que están a la derecha nos muestran un fenómeno muy interesante, ¿no? Nuevamente, dividiendo en grupos de 25 a estos 100 grupos económicos, vamos a ver que en el primer cuartil, dentro de los primeros 25 grupos, la mayor parte de grupos son extranjeros. Tenemos el 72% o sea, 72% de los 25 primeros son extranjeros, mientras que peruanos son solamente el 28%. Y esta diferencia se va invirtiendo conforme vamos bajando de grupos de 25, ¿no? Esta tendencia nos habla de la desnacionalización de la economía o de la pérdida de la importancia del capital de las élites peruanas en las grandes empresas, ¿no? Inclusive en los grupos económicos fundados en el Perú, que podríamos reconocer netamente peruanos, la propiedad del capital peruano ha venido a retroceder producto de la penetración y de la participación de inversionistas extranjeros, ¿no? Como muestra un botón, el grupo Romero que controla el grupo Credicorp, en donde está el Banco de Crédito, el BCP y también la aseguradora Pacífico y también la AFP Prima, ¿no? La familia Romero controla a un porcentaje que está alrededor del 20 al 25% nada más, mientras que el restante es controlado por inversionistas institucionales, fondos de inversión y otros inversionistas, ¿no? Ahí eh, ya la familia ha perdido bueno, una participación patrimonial, ya dándose su participación más que nada como un socio local estratégico, ¿no? Entonces, ahí hemos visto una tendencia importante que afecta la estructura de poder en el país y definitivamente a cómo se configuran las élites entre sí, ¿no? Les muestro rápidamente este gráfico, que es un gráfico de las exportaciones de 1950 hasta el 2018. Aquí vamos a observar cómo si bien los ingresos por exportaciones mineras, en este caso, que es la franja marrón, siempre fue importante, a partir de la década de los 90 y de los 2000, cuando tiene lugar el boom de las materias primas, se vuelve predominante, ¿no? Como porcentajes o porciones de los ingresos por exportaciones, ¿no? Esto les va a dar un poder muy importante al sector minero, al sector extractivo, con la capacidad para hegemonizar, para invertir, para poder influir en las políticas públicas, en los tratados y en las políticas económicas también de los gobiernos, más allá del gobierno que sea y del color que tenga, ¿no? Ahora, eh, este proceso ha tenido como consecuencia un cambio en la posición y rol de las élites económicas, ¿no? Y aquí voy a citar rápidamente algunos textos de la profesora Ana Castellani, que es una profesora argentina que estudia el fenómeno de las élites a nivel regional, y ella nos dice que las élites económicas concentran cada vez más riquezas y se apropian de ingentes flujos de ingresos, poniendo en tensión la capacidad de la democracia como régimen político a la hora de impulsar y garantizar el bienestar de las mayorías, ¿no? Porque, o sea, se dan procesos de acumulación, ¿no? A procesos de concentración de la riqueza que parecen prácticamente inacabables, ¿no? O que los sectores que reciben estos beneficios son insaciables, puesto que siempre buscan eh, que se mantengan las reglas de juego, como ellos los llaman,
o que no se implementen medidas que puedan aumentar la presión tributaria, la presión tributaria, recaudar más impuestos y que el Estado pueda contar con más recursos para enfrentar fenómenos o situaciones graves como puede ser la pandemia, por ejemplo, ¿no? En Latinoamérica, el 1% más rico de la población posee el 37% de la riqueza y el 20% más rico recibe el 45% de los ingresos, según Oxfam y Claxo. Este poder estructural de las élites económicas se potencia cuando se colocan en puestos claves de la gestión estatal a exdirectivos y gerentes de empresas con el argumento de incrementar los niveles de eficiencia y modernización del Estado que el ingreso masivo de funcionarios ligados a las élites económicas acarrea un riesgo que suele ser soslayado, la captura de la decisión política por parte de intereses privados. Y este párrafo especialmente me permite conectar con el siguiente punto, que es cómo se identifica, ¿no? O cómo opera aquel proceso mediante el cual las élites económicas buscan influir sobre el Estado, ¿no? La influencia de las élites y la captura del Estado, ¿no? ¿Y de qué hablamos? Cuando hablamos de captura del Estado, hablamos de captura del Estado como el ejercicio de las influencias abusivas, excesivas, ilegales y o indebidas. Ilegales, legales, las excesivas y las indebidas ilegales por parte de élites económicas y políticas para que las leyes y los gobiernos funcionen de acuerdo a sus intereses y prioridades, perjudicando al interés público. Estas acciones contribuyen a aumentar las desigualdades y ampliar las múltiples brechas y pueden traer consecuencias negativas para la democracia, la vida de las personas, la sostenibilidad del medio ambiente, los recursos y el planeta mismo. ¿Hay condiciones para la captura del Estado por parte de las élites? Lamentablemente sí. Y las podemos identificar como por ejemplo el alto poder económico concentrado, ¿no? Y eso lo hemos visto en la tabla que les mostré hace un momento, ¿no? Grupos económicos con ingentes ingresos, con un gran número de empresas, con conexiones a la política, pueden utilizar todo ese poder económico y poder de mercado para eh, digamos, imponer precios de productos como por ejemplo medicamentos o medicinas en algunas situaciones críticas como puede ver, como de hecho fue la pandemia y ayer recordemos los precios que tuvieron algunos medicamentos en algunas clínicas, ¿no? La alta discrecionalidad decisional, ¿no? Que se refiere a que, especialmente en el caso de los gobiernos, que puedan tomar decisiones con muy alta discrecionalidad, es decir, sin rendir cuentas eh, y con muy escasa transparencia, ¿no? Esto puede permitir que un ejecutivo, que un tomador de decisiones, tome eh, algunas decisiones que pueden favorecer a algunos grupos cambiando las reglas de juego para favorecerlos, ¿no? Como por ejemplo cuando se dio un cambio legislativo para que la línea del tren eléctrico pueda construirse en el tramo que va de Vía El Salvador hasta San Juan de Lurigancho, ¿no? La heterogeneidad burocrática ahí es también un elemento importante que se da cuando hay unas fuertes disparidades en el Estado, ¿no? O sea, cuando hay algunos sectores del Estado que reciben más apoyo, más desarrollo, que pueden ser, por ejemplo, los ámbitos del Estado vinculados a la economía, a la producción, mientras que los sectores ubicados a los temas sociales como educación o salud pueden recibir la última atención, ¿no? Y entonces que cualquiera de ambos pueda ser objeto de captura o de cooptación por algunos sectores, sectores digamos, de la gran empresa o corporativos por un lado y sectores de, por ejemplo, llamémosle sectores sindicales que pueden coludirse con malos trabajadores o funcionarios, ¿no? La debilidad institucional, especialmente en los órganos de fiscalización, control y regulación, también es una condición para que se produzca la captura, ¿no? Para que se produzcan decisiones que puedan afectar el erario y el patrimonio, ¿no? Actualmente, por ejemplo, nos podríamos preguntar en dónde está la Contraloría General de la República, que parece muy callada frente a varias situaciones que van ocurriendo, como por ejemplo
la piscina, ¿no? La famosa piscina pública construida por el actual alcalde de Lima, ¿no? En donde hubo secretismo para su construcción y en donde hay poca o escasa vigilancia para su cuidado y mantenimiento, ¿no? Luego que costara más de 150.000 soles su construcción, ¿no? También puede ser una condición para la captura del Estado la baja capacidad de la sociedad civil para exigir rendición de cuentas, ¿no? Y es que los partidos políticos ahora pueden estar distraídos en completamente cualquier otra cosa y no en lo esencial que podría ser formar a sus cuadros, formar a la ciudadanía para poder exigir rendición de cuentas en diversos sectores, ¿no? Y si es que los partidos políticos ahí no, digamos, no dan la talla, bien podrían haber quizás algunas iniciativas de sociedad civil, de grupos para fomentar que haya una mayor capacitación, especialmente quizás de los sectores de jóvenes, para que puedan exigir rendición de cuentas a sus gobiernos, ya sean locales, regionales o por qué no, el mismo gobierno nacional, ¿no? ¿Cómo se captura el Estado? Hay algunos mecanismos también, pues, ¿no? Que permiten que el Estado pueda ser privatizado, pueda ser cooptado por las élites, como por ejemplo, y número uno, uno de los mecanismos por excelencia es el financiamiento de partidos, ¿no? Digamos, empresas. Hemos conocido algunos sonados casos de grupos económicos o empresas que financian partidos por fuera de los reglamentos o por fuera de la ley y las organizaciones políticas luego pueden, desde dentro ya del Estado, pueden favorecer los intereses de quienes lo financian, ¿no? También la organización de redes exclusivas y de influencia, perdón, ahí me comí una L, ¿no? Por parte de lobistas, gestores de intereses no transparentes, con algunos tomadores de posición, de decisión, ya sea en el Poder Ejecutivo o en el Legislativo. El lobby y la puerta giratoria, ¿no? La puerta giratoria alude a aquel mecanismo mediante el cual personal o personas que salen de una empresa entran al Estado y luego vuelvan al sector privado y no interrumpiéndose una cadena de transmisión de intereses privados que puedan de esa manera proyectarse hacia el Estado, ¿no? También los sobornos, los favores, los agasajos, los incentivos y las contraprestaciones de diverso tipo. La legislación sastre que viene ya a ser la legislación, las leyes, las normas, los reglamentos que se aprueban desde dentro del Estado para favorecer algunos intereses, ¿no? Para que algunas entidades del Estado hagan o dejen o dejen de hacer, ¿no? O para que algunas entidades del Estado puedan ser capturadas por algún determinado interés, ¿no? Como puede haber ocurrido y con el caso, como ha ocurrido con el caso de la SUNEDI, ¿no? Finalmente, el manejo de influencia en medios de comunicación y prensa, creo que está aquí de más mencionar o hacer alguna explicación o brindar una explicación alguna. Hemos visto con mucha frecuencia cómo algunos medios de comunicación realizan algunas campañas para posicionar algunos temas y no hablar acerca de otros, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, casos de empresas involucradas con grandes desfalcos de impuestos o comprometidas en casos de corrupción. Quiero mostrarles ya para acabar un diagrama de captura, ¿no? De captura del Estado. Ahí vemos en esta parte del diagrama como una élite poderosa, por ejemplo, económica, actúa en un contexto específico, por ejemplo, elecciones, utilizando elementos que facilitan la captura, que puede ser una regulación deficiente sobre la financiación privada de las campañas electorales y esto crea una influencia directa, ¿no? El financiamiento de una campaña electoral ilícitamente para ayudar a un partido a ganar las elecciones y que luego este partido llegue a bloquear iniciativas públicas que hubieran podido ayudar
a reducir la desigualdad, o se refuerza el discurso que justifica los privilegios adquiridos por la élite, ¿no? La fuente de este diagrama es de la captura del Estado y el aumento de la desigualdad en América Latina y el Caribe de Oxfam Internacional. El gráfico que les muestro a continuación, elaborado por el profesor Francisco Durán, nos muestra la matriz de operación de los grupos de poder económico y las empresas transnacionales sobre el Estado, ¿no? Tienen organizaciones de soporte, como por ejemplo los estudios de abogados, las consultoras, las empresas de asesoría de imagen, las empresas de publicidad y los think tanks, que son los institutos o lugares o centros de pensamiento o que se discute o se debate sobre política pública o que se debaten, que se realizan investigaciones que luego pueden ser aplicadas a la política pública, ¿no? Este esquema de interés por parte de los grupos de poder y las empresas transnacionales y sus embajadas se proyecta hacia el poder político, ¿no? Se puede proyectar a través de la acción directa, individual, mediante el lobby o los partidos, a través del poder discursivo, a través de los medios de comunicación, a través del poder de mercado, ¿no? En el caso de los oligopolios y los oligopsonios, que son fenómenos de distorsiones de la economía cuando algunas empresas tienen, eh, acumulan, ¿no? Concentran la participación de mercado, ¿no? O cuando concentran la capacidad de compra, ¿no? De, este, de algún determinado bien, como por ejemplo el grupo Gloria, que puede comprar a varios productores la leche y puede imponerles sus precios a los pequeños productores, ¿no? Y también se proyecta a través del poder social, a través de la responsabilidad social, las horas por impuestos, las fundaciones de algunas empresas para realizar eh, eh, labores de responsabilidad social, y todo esto se proyecta sobre el Estado, ¿no? Sobre el poder ejecutivo, legislativo y el poder judicial, ¿no? Digamos, esta es una, digamos, lámina que resume el proceso de influencia, de cómo se canaliza a partir de los grupos que parten de los grupos económicos, de élite, que son quienes tienen el interés y los órganos de soporte, ¿no? Eh, Finalmente, ya casi para terminar, me gusta a mí compartir este gráfico que lo he extraído de un documental de Noam Chomsky, Requiem for the American Dream, Requiem por el sueño americano. Me parece que es muy claro, ¿no? Y evidente. Aquí la riqueza de los sectores de élite influyen en el poder, en el gobierno, a través de la financiación, a través de la inversión, ¿no? Este es el que aparece aquí, es el poder, el gobierno, y el gobierno le devuelve, o el gobierno o el poder o los políticos o las organizaciones políticas favorecidas le devuelven con legislación, con exenciones, con acciones favorables a la riqueza, a aquello que ha invertido, ¿no? Y entonces acá tenemos un círculo vicioso que lo que hace es deslegitimar la política, la democracia, desnaturalizarla, puesto que aquí yo vuelvo a poner nuevamente la pregunta, ¿no? Si es que este sistema, este esquema se puede haber generalizado, si es que nuestra democracia es una democracia de los ciudadanos para los ciudadanos, o es más bien un régimen en donde se privilegia el interés del dinero, del capital o del poder para que pueda ver satisfechos sus intereses, ¿no? ¿Qué tanto podemos estar cercanos o próximos a alguna de estas formas, quizás a un punto medio? ¿Y qué podemos hacer también para desandar este proceso que pueda haberse configurado, ¿no? Algunas consecuencias rápidamente de la captura del Estado, como ya hemos venido discutiendo, la concentración de la riqueza y el aumento prolongado de la pobreza, la desigualdad y la exclusión,
la generación de distorsiones en las políticas públicas porque no se favorecen las políticas públicas basadas en evidencia, en investigación, sino más bien en la devolución de favores o en la atención de preventas, ¿no? La generación de complementariedad negativa que nosotros, bueno, el profesor Durán y yo la entendemos como aquella situación en la que los servicios públicos que debiesen ser brindados por el Estado no son brindados de manera correcta, suficiente y necesaria por parte del sector público. Y entonces eso abre una ventana de oportunidad para que las necesidades, como pueden ser las necesidades de servicios de salud o sanitarios, sean provistas por ofertas privadas de cualquier tipo de calidad, así sea ya, digamos, de ínfima o de muy alta calidad, pero lucrando en el camino, cuando, digamos, los servicios que podrían satisfacer el Estado a bajos costos o de modo gratuito, atendiendo que el derecho a la salud o la educación son derechos fundamentales, debiesen ofrecerse de la manera que puedan ser más accesibles a los ciudadanos, ¿no? También puede ser una fuente de conflictos, muchos de ellos conflictos sociales con pérdidas de vidas, una amenaza a los derechos de existencia de los pueblos indígenas, al ambiente y a la conservación. Rápidamente, unos casos de captura del Estado que ya a ustedes se les pueden hacer conocidos. El caso Odebrecht, que me interesa mucho esta caricatura que comparto con ustedes porque ahí puede verse que el poder no reconoce actor o no reconoce color político, ¿no? Y hay una anécdota contada en algunos libros, en un texto, en una crónica sobre el caso Odebrecht, que un gobernador se encuentra con un empresario en la toma de mando de otro gobernador y le dice, ¿y usted qué hace acá? Y el empresario le responde, nosotros siempre estamos acá, ustedes son quienes cambian, ¿no? Aludiendo a la idea de que el poder económico siempre está ahí y cuando encuentra las oportunidades de favorecer sus intereses porque hay una situación de debilidad política o institucional, no la van a dejar pasar y lo que vamos a tener como consecuencia es que se privilegie el lucro, el interés privado y no el interés público y el bienestar de los ciudadanos, ¿no? El caso del paquetazo ambiental también es un caso importante que ustedes pueden revisarlo en este libro del profesor Durán, que también pueden descargar como el libro de Odebrecht, lo pueden buscar, googlear de esta manera, cuando el poder extractivo captura el Estado, que alude a un caso en que las empresas en el año 2014 lograron, y los grupos económicos lograron que se aprobaran normas que flexibilizaran la regulación ambiental y que se les dejara de cobrar impuestos y eh, multas a las empresas que contaminaran, ¿no? ¿Qué cosa hacer frente a esta realidad, bueno, bastante compleja? Y aquí ya dejo un par de preguntas para poderlas discutir o las puedan discutir en grupo. Número uno, ¿cómo los jóvenes pueden participar para recuperar el Estado para los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Recuperar el Estado o recuperar nuestra democracia, si es que nuestro Estado y nuestra democracia han sido secuestrados por las élites, por los grupos económicos o por grupos corruptos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para recuperar nuestra democracia y nuestro Estado para el interés público, ¿no? De ciudadanos, ciudadanas y ciudadanes. Y finalmente, ¿qué desafíos para nuestras sociedades representa que la desigualdad operada a través de esta forma mediante la cual se captura el Estado y se privilegian algunos intereses, se mantenga especialmente en el contexto del cambio climático, ¿no? ¿Cómo podemos enfrentar esos desafíos como jóvenes, como comunidades? Ahí termino y le doy las gracias. Muchísimas gracias. Discúlpenme por haberme pasado algunos minutos, pero les agradezco muchísimo. Gracias.